El demonio que vino a buscarme. Hace un año, me infecté por la pandemia, fue por el mes de enero. Yo pensé que como tenía una vacuna no me iba a afectar tanto, pero no fue así, me puse muy mal y tuve que ser hospitalizada. Cuando comencé con la sensación de malestar, me fui al doctor, ahí me dijeron que me tenía que quedar. La prueba estaba positiva. Me pusieron una bata y me subieron al piso donde estaban los demás pacientes. Para ese momento yo me sentía muy mareada, me faltaba mucho el aire y traía oxígeno. Nunca me dejé llevar por el pánico, solo pensaba en salir viva de ahí para poder volver a abrazar a mis hijos. Ese era el motivo más fuerte que tenía para salir adelante. Estando ya en mi cama, recuerdo que me acomodaron, que me pusieron boca abajo. Yo escuchaba todo entre sueños, pero la debilidad era tanta que no podía mantenerme despierta. Días después, fue que supe que estaba en un piso alto y que habían pasado 8 días desde que había llegado al módulo de atención en urgencias. El tiempo pasa muy lento en los hospitales, siempre es lento cuando uno espera, pero ahí, en ese piso, siempre parece que las cosas están en cámara rápida. Yo pensé que solo me había quedado dormida una tarde y me había despertado en la mañana siguiente, pero no era así, pasaban días. El piso en el que estuve era un lugar aislado, esos que se ven en las noticias, donde los enfermeros y doctores están todo el tiempo con ropa especial, con esos overoles blancos con capucha. Toda la protección que podían, la traían, incluso sus zapatos estaban cubiertos. Ellos estaban ahí todo el tiempo, como si fueran seres espaciales, la tensión siempre se sentía en el ambiente, también un frío inexplicable. Nunca he sentido tanto frío como en ese lugar. El cuarto que me tocó era muy amplio, de color muy blanco, con unas ventanas al fondo, lo suficientemente grandes para dejar entrar buena luz. Era un cuarto para 3 pacientes, donde había 3 camas automáticas, de esas eléctricas, para poder subirlas, bajarlas y moverlas sin problemas cuando uno está acostado ahí. También en el cuarto había muchos aparatos, de los que hacen ruidos de pitidos intermitentes, pero también había otros aparatos tapados con unas grandes bolsas de plástico. Yo sabía que esas máquinas con tubos azules solo eran para una cosa, para ponérnoslos a nosotros cuando tuvieran que mantenernos con respiración artificial. Aunque estuviera medio dormida, yo alcancé a ver algunas cosas del cuarto, pero con eso me bastó para sentir que temblaba por dentro, porque no sabía lo que me iba a pasar. Todos me decían, estás bien, vas a salir de esta, pídele mucho a Dios que te ayude. Pero en ese momento mi cabeza estaba en blanco, yo me sentía muy pesada, como si mi cuerpo fuera de plomo, y la cama fuera un imán que no me dejaba ir. Tras el traslado en la camilla, vi que me tocó el lugar de en medio en el cuarto, pues ese espacio estaba entre la cama pegada a la ventana, la cual estaba desocupada, y la cama pegada a la puerta estaba ocupada por un paciente más grave que yo. Al principio, ver más que ese espacio en medio de 2 pesadas cortinas de plástico me ponía nerviosa, ahí me iba a tocar quedarme. Yo sentí que el traslado fue oportuno, no me preocupé por nada, al final mis hijos ya sabían en dónde estaba y ahora me tocaba luchar a mí para regresar con ellos. Cuando desperté sentí que estaba acostada boca abajo, traía una almohada en el estómago y estaba desnuda, solo me tapaban ligeramente unas sábanas, el frío me estaba calando los huesos. Estoy segura de que intenté hablar, decirles que sentía frío, pero no recuerdo cómo lo dije o si alguien me respondió. Solo vi una especie de silueta negra al fondo de la habitación. En la posición en la que estaba acostada, mi cachete derecho estaba en la almohada, así que mi visión se limitaba a la cama que estaba pegada a las ventanas. Yo sabía que había personal siempre entrando y saliendo, sentía el ir y venir, pero no entendía cómo era que cada vez que abría los ojos, yo miraba la misma sombra en aquella esquina. Además, era una visión borrosa, pero como dormía y despertaba, no me preguntaba demasiado las cosas, solo me parecía muy extraño que eso siempre estuviera en la misma posición, volteando hacia mí,
o al menos a donde yo estaba. Era espeluznante verla mirarme dormir. No alcanzaba a ver bien qué era, pero yo estaba convenciéndome poco a poco que no era de este mundo, pues parecía ser completamente negra, sin nada de cambios de color por la ropa o por la piel. Pero no podía saber si era una persona, su rostro era muy extraño, a ratos lo veía como deforme, algo más grande de lo normal en un cuerpo, pero insisto, yo estaba con esa sensación de sueño profundo y no podía pensar claramente lo que estaba pasando o qué era esa cosa. En otro momento, no sé si tras unas horas o un día de dormir, volvía a despertar. La luz era muy intensa, completamente blanca. En ningún momento apagaban esas luces del techo, pero yo sentía que era de noche, el frío se apoderaba de mí, acompañado de la sensación intensa de estar siendo observada mientras dormía. Comencé a sentirme muy inquieta, la seguridad de que esto ya iba a pasar, como me decían, se comenzó a ir. Quería salir corriendo, pero no me respondía el cuerpo, y al moverme un poco, lo mínimo para cambiar una sábana, me agotaba por completo, haciendo que me quedara profundamente dormida. Pero yo tenía en la mente salirme de ahí, correr sin sentido, porque no me estaba sintiendo mejor. Solo me sentía mal, incluso una tos muy fuerte me comenzó a dar. Así que ahora también tenía episodios de tos, que resultaba tan dolorosos, que sentía que se me iba a salir algo de los pulmones por la garganta. Una de esas veces, en las que había terminado un ataque de tos y me había rendido al cansancio, desperté asustada. No entiendo por qué o a qué le temía, solo desperté asustada. En mi interior yo sentía que algo estaba muy mal, ese algo me decía levántate. Pero yo no me podía mover, tenía ganas de pararme. Fue cuando comenzó a invadirme un calor muy extraño. La sensación venía subiendo desde las piernas, me hormigueaban, después por las rodillas, hasta llegó a mi espalda y yo solo sentía ganas de quitarme de ahí. No me quemaba ese calor, pero no era agradable, era como una irritabilidad en la piel, me picaba, me incomodaba y no podía rascarme o escapar de ella. Ya estaba sufriendo por la sensación de ese calor, cuando escuché muy tenue que alguien pronunció mi nombre. Alguien estaba llamándome a lo lejos, porque no se escuchaba claro, pero tampoco parecía una voz muy armoniosa, más bien la sentía una voz profunda, casi tétrica. Yo inmediatamente pensé que estaba perdiendo la razón, era imposible estar escuchando una voz así, además el paciente al lado mío no podía hablar. Tampoco escuchaba las pisadas o el movimiento del enfermero que me estaba cuidando, no veía nada más que ese rincón al lado de las ventanas. Ahí no había nada ni nadie, pero el sonido de la voz no hacía más que incrementar. Estaba entrando en pánico, era horrible escuchar mi nombre así, no me podía mover ni ver nada, así que de la desesperación comencé a sentir como las lágrimas rodaban por mis mejillas hasta mojar la almohada en la que estaba. En ese momento de pánico yo intentaba respirar profundamente y lo más tranquila que pudiera, no quería sentir la sensación de asfixia que ya había experimentado antes, pero fue inútil. La voz paró de llamarme y comenzó a temblar levemente la cama en la que estaba acostada. Al principio pensé que era un temblor, así que miraba intensamente la pesada cortina de plástico blanca para ver si también se movía, pero la única que temblaba era mi cama. Lo peor es que no podía gritar, al hablar la voz era tan tenue que apenas yo podía escucharla. Cerré los ojos ya con el llanto atorado en mi garganta, sentía mucho miedo, pero realmente sentí el terror cuando la cama comenzó a moverse muy fuerte. Era un temblor general de la cama, no de mi cuerpo, era como si alguien con mucha fuerza tomara la cama con ambas manos y comenzara a moverla a los lados sin control. El llanto comenzó a inundarme la garganta, comencé a llorar, a gritar internamente. En ese momento sonó la alarma de mis aparatos para la presión, se me había disparado. Comencé a tener una crisis hipertensiva, mi corazón iba a 1000 por hora, la cama había detenido su movimiento, pero por el miedo yo me había puesto mal.
Todos los médicos y enfermeros comenzaron a ponerme y a hacerme varias cosas para estabilizarme. Inevitablemente, me quedé dormida tras el episodio, mi cuerpo estaba muy agotado de aquella crisis. La tos seguía despertándome a ratos. No sabía qué más hacer. No vi en qué momento salió el enfermero que estaba colocándome el medicamento. Me había quedado sola y en un parpadeo vi en la esquina del fondo junto a las ventanas que creció una silueta negra que me veía. Comencé a sudar frío. Yo sentía como los ojos se me iban a salir de mis cuencas, el terror me estaba invadiendo de nuevo. Me temblaban las manos, escuché como todos los sonidos de alrededor se maximizaban. Alrededor de mí, escuchaba el crujir de las grandes cortinas blancas que separaba en cubículos el cuarto, también escuchaba profundamente el sonido de los tanques de oxígeno, las máquinas de suero, el movimiento de los ventiladores, la respiración de mi compañero de cuarto. Todos mis sentidos estaban abrumados, me perseguía la sensación de piquetes por la piel y sentí como una gota de sudor me rodó por la frente. De nuevo intenté moverme, pero no me dejaba mi propia pesadez, el frío que había sentido desde que llegué ahí se estaba convirtiendo en un sauna y sentía que me iba a morir cocinada. Yo sostenía la mirada a ratos para ver a esa sombra mirarme. Cerré los ojos con fuerza, comencé a rezar cosas sin sentido, y fue cuando comencé a escuchar que mi máquina para tomar la presión comenzó a sonar más rápido, mis latidos subieron, así que comenzó automáticamente a tomar mi presión. Sentía el fuerte apretón del aparato en el brazo, pero también sentía el fuerte calor en mis pies, era como si de esa cosa estuviera emanando ese calor, no me quedaba duda, ese ser sobrenatural estaba causando todo eso, y nadie más lo podía ver. El sudor de mi frente se incrementaba, me comencé a agitar más de lo que podía permitirme, y sucedió lo esperable. Se me salieron las puntillas de la nariz. Esos tubitos de plástico que llevaban el oxígeno del tanque a mi cuerpo, ya no las sentía, no sé hasta dónde caería o si se moverían tan lejos de mi nariz, que de inmediato comencé a sentir un mareo y asfixia terrible, me estaba faltando el aire. Yo sabía que me podía morir, pero en ese momento la sombra se despegó de la pared en la que siempre había estado parada y comenzó a acercarse a mí. Paso a paso, fui dándome cuenta de que no era una persona, tenía una cara negra desfigurada, su cuerpo era anormalmente delgado. Los sonidos de mi alrededor me estaban volviendo loca, sonaban muy potentes en mis oídos, más la máquina que anunciaba que mi corazón estaba a 1000 por hora. Recuerdo muy poco lo que pasó antes de desmayarme, pero sé que vi que los enfermeros y doctores entraron corriendo a donde yo estaba, los vi brevemente acomodando un carrito, alejando las sillas, moviendo la pesada cortina, pero en medio de eso miraba como la sombra me miraba, sonreía y pude ver sus ojos. Esa visión se quedó en mi memoria, así que estuve soñando cosas sin sentido, en donde siempre terminaba viendo esos ojos de fuego. Estuve dormida varios días, estoy segura, aunque ya no sentí nada, ni vi nada físicamente, esa cosa estaba conmigo, la sentía. Dentro de mí siempre sentía la presencia de algo acechando, ni siquiera la pérdida de la conciencia me salvó de eso. Yo estaba segura de que esa cosa me estaba mirando todavía, que estaba esperando mi muerte o quería matarme, por eso ahí seguía, siempre esperando. Aquel sueño en el que me sumí fue muy profundo, pesado y hasta incómodo, pero pedía por seguir con vida. Me asustaba tremendamente la situación en la que me encontraba, pero de vez en cuando podía sentir los estímulos externos. El calor de las sábanas, la frialdad de un estetoscopio o el apretón en el brazo por la máquina que mide la presión. También sentía el sol, extrañamente sentía como la luz cálida del sol a veces me tocaba desde las ventanas. Era una sensación reconfortante, me dejaba relajada y con mucha paz, pero luego se iba ese sentimiento, para apoderarse de mí un vacío muy profundo, el dolor del cuerpo, pero sobre todo la sensación de la mirada de esa entidad que me estaba esperando para llevarme con él. Tras varios días en ese estado, salí de peligro. Los enfermeros no podían creerlo, me festejaban mucho,
me daban ánimos, me decían que no sabían cómo había salido del choque en el que entré, pero que siguiera luchando, que la enfermedad iba cediendo. Yo solo pensaba en mis hijos, ya quería irme de ese hospital. Además, pese a toda la buena voluntad de esas personas, yo sabía que la entidad seguía tras de mí. Después de una semana, me habían despertado de la intubación, estaba acostada boca arriba con varias almohadas en la espalda y podía respirar mejor, aún traía los aparatos para la presión, para monitorear mi oxígeno y también seguía usando las puntillas para respirar, pero ya estaba completamente despierta. Incluso pude comer, me habían dado un licuado. También intercambié una o dos palabras con mis enfermeros cuidadores, les daba las gracias. Al parecer todo estaba mejorando poco a poco, me decían que ya había pasado la etapa más crítica, pero yo sabía que no, sentía que iba a pasar algo. De nuevo había quedado profundamente dormida tras comer un poco, así que no supe cuánto tiempo pasó hasta que desperté. Vi por una de las ventanas que era de noche, estaba despegado de una esquina el papel especial que reflejaba como un espejo el interior del cuarto, por ahí podía ver un poco el cielo nocturno. Ahora mi ángulo de visión me dejaba ver más. Miraba enfrente de mí la pared blanca, en el lado derecho al fondo veía las ventanas, al lado izquierdo la puerta y la pesada cortina de plástico cerrada, ocultando al paciente que se encontraba grave en aquella cama. Los aparatos que todo el tiempo escuchaba estaban dispersos por todo el lugar, acomodados para ser usados por el paciente de al lado o por mí. De igual forma, que cuando estaba acostada boca abajo, no me podía mover mucho, pero al menos ya podía hablar a un tono en el que podían escucharme, por lo que me sentía más tranquila. En ese momento entró un doctor, estaba sonriéndome y me dijo que todo iba a pasar, que solo tenía que tener fe. Yo no alcancé a agradecerle o decir algo amable cuando escuché una alarma ya familiar. Era el sonido de las máquinas avisando que un paciente estaba teniendo una crisis. Así fue que vi como el doctor salió de inmediato a otro de los cuartos, mientras en mis piernas quedaba la tabla en la que estaban unas hojas de registro, esas que usan normalmente para apuntar todo lo que te pasa. Yo estaba viendo cómo esa tabla se iba resbalando por las sábanas hasta caer al suelo, que no me percaté de que aquella sombra había regresado a su rincón habitual. Ya era demasiado tarde, estaba acercándose desde el rincón hacia mí. Me miraba incluso más profundo que las otras veces, yo tenía la certeza de que iba a morir, así que todo el cuerpo me temblaba de miedo. Comencé a sudar, el mismo sudor de siempre, el de antes de una crisis. No sabía cómo detener aquello, pero no iba a dejar que me llevara con él sin poner resistencia. Recuerdo que entrelacé mis dedos en señal de súplica y dejé de mirarlo. Cuando de repente escuché una leve risa, pero no volteé a mirarlo, yo sabía perfectamente que la risa venía de esa cosa, no le iba a dar el placer de mirarlo directamente. El temblor, el calor y unas náuseas terribles me estaban invadiendo, pero lo peor era que me estaba llegando un olor muy extraño, como si algún animal estuviera muy sucio a mi alrededor. Y de la nada comencé a ahogarme. De nuevo la desesperación me invadió, solo sentía cómo rodaban las lágrimas por mis mejillas, también me ardían los labios, pues los estaba apretando con una fuerza muy intensa, ya que no podía gritar. Me sentía congelada, era horrible esa sensación del calor insoportable que me estaba llegando desde los pies, pero no podía darme por vencida, así que inhalaba con fuerza el aire. Entonces un zumbido me invadió, los sonidos comenzaron a desaparecer poco a poco, se perdían como si fueran un eco a la distancia. Eso era demasiado extraño, apenas unos segundos antes escuchaba todo, las máquinas, mi respiración y el crujir del movimiento de los enfermeros metidos en esos overoles desechables. Pero a pesar del terror, no iba a abrir los ojos para observarle los ojos infernales a esa bestia, tenía que escapar de ellos o realmente me iba a morir. Así fue que en medio de ese vacío, de esa falta de sonido, fue que escuché su respiración. La entidad oscura, aquella bestia con ojos de fuego y rostro distorsionado, estaba jadeando.
Como si de un enorme perro se tratase, se escuchaba el movimiento del aire saliendo por su garganta. Le rechinaba el pecho al respirar. El jadeo profundo se estaba acercando, era fácil escucharlo, pero también una especie de gruñido se le escuchaba entre los jadeos, haciendo que fuera más terrible su cercanía. Yo sentía como si le fueran a brotar unos enormes colmillos y me fuera a devorar en ese mismo momento. Esa cosa, inesperadamente se sentó en la camilla. Yo sentí como se bajó el colchón del lado derecho, al lado de mi pierna, estaba esa cosa sentada. Comencé a llorar con más fuerza al sentir un ardor tan intenso que parecía que se me iba a quemar la piel. Mi tobillo del pie derecho estaba ardiéndome y la sensación de que esa parte de mí estaba a nada de tocar a esa sombra me hacía sentir que me iba a desmayar del miedo o del dolor. Me estaba faltando el aire, el mareo se apoderó de mí. La cama comenzó a moverse, yo solo seguía escuchando el profundo jadeo de la bestia. Mi corazón estaba latiendo muy rápido, yo sentía como se me iba a salir por la garganta mientras mis extremidades perdían fuerza. Estaba a punto de desmayarme cuando entró un enfermero, me tocó la pierna que sentía arder, escuché por primera vez en minutos otros sonidos y el jadeo desapareció. Estaba escuchando la voz de ese enfermero, me llamaba una y otra vez por mi nombre. Después sentí que me movían, que cambiaban cosas, que hablaban entre varios, mi pierna dejó de arder y una paz increíble comenzó a apoderarse de todo mi cuerpo. El calor, el jadeo y el olor a suciedad desaparecieron y yo solo me dejé ir, caí dormida. A las horas desperté. En mis manos traía una cruz de plástico, me la había dejado el enfermero que había llegado en mi auxilio cuando comenzó mi crisis. Desperté muy cansada, como si hubiera corrido un maratón, mis músculos estaban rígidos, me dolía al moverme para cambiar de postura. Pero a pesar de todo me sentía bien, el miedo había cedido, tampoco veía nada raro, ni la sombra ni esos ojos. El sonido de su jadeo solo había quedado en mi memoria, así que pude suspirar aliviada. Comencé a mejorar, y a los 3 días ya me estaban dando de alta. Fui considerada como un milagro, pues pensaban que al primer colapso ya no iba a sobrevivir. Hasta hoy que regresé con mi familia, ya no he sentido nada raro, tampoco he visto nada, e incluso me he planteado la idea de que estuve alucinando todo el tiempo debido a mi estado, pero todos los días puedo ver el recuerdo de lo que me pasó. Ese recuerdo que parece una advertencia de que hay cosas que no podemos entender. En mi tobillo, tengo una herida que parece quemadura, los doctores me dicen que me dio una pequeña trombosis en el pie, pero que va a sanar. Yo solo puedo mirar aquella mancha en mi piel como 3 dedos largos que me tocaron y quemaron la piel al contacto. Relato escrito y adaptado por Patricia González.